La paz del Señor esté con ustedes. Hemos empezado un año nuevo con muchas gracias y bendiciones del Señor. Y vamos a ir abordando algunos temas durante algunos programas estos 3 primeros meses sobre lo del año jubilar. Hoy vamos a abarcar un tema muy controversial que hay que analizar punto por punto y ponerlo en las manos del Señor. Primero, lo que es el perdón de Dios. Acogerse a la misericordia de Dios es ver el perdón de Dios que no lleva cuenta del delito, sea el pecado, robo como la escarlata lo dice claramente la palabra, Señor lo blanquea, lo limpia, lo purifica. Y hay que estar claro cuando decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y nosotros tenemos que estar claros de que hay que buscar primero el perdón de Dios. A través del perdón de Dios también aprenderemos y lograremos perdonarnos a nosotros mismos. Y tercero, también cómo dar o acoger el perdón de los demás. Entonces lo veremos en tres partes de nuestro programa del día de hoy. Veamos primero, ante la misericordia de Dios, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Esta petición es sorprendente. Numeral 2838. Si solo contase la primera fase y perdonamos nuestras ofensas, podría haber sido incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, puesto que el sacrificio de Cristo es para que los pecados sean perdonados. Pero segunda fase, nuestra petición no será escuchada si no hemos cumplido previamente una exigencia estricta. Nuestra petición mira al futuro, pero nuestra respuesta debe venir antes, pues las dos partes están unidas por la sola palabra como. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos al que nos ofende. 28:39 nos dirá, con audaz confianza comenzamos a orar a nuestro Padre, al pedirle que su nombre sea santificado. Le pedimos en realidad que nosotros mismos seamos cada vez más santos, pero aunque estemos revestidos con el hábito bautismal, no dejamos de pecar, de alejarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, volvemos a Él como el Hijo pródigo y como el publicano. Nos reconocemos pecadores ante Él. Nuestra petición comienza con una confesión de nuestra miseria y de su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, el perdón de los pecados. Encontramos el signo eficaz e indudable de su perdón en los sacramentos de su iglesia. En numeral 28:40 nos dirá, ahora bien, si esto es terrible, esta efusión de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a quienes nos han ofendido. El amor como el cuerpo de Cristo es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que vemos. Al negarnos a perdonar a nuestros hermanos, nuestro corazón se cierra y su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Pero al confesar nuestro pecado, nuestro corazón se abre a su gracia. Esta petición es tan importante que es la única a la que el Señor vuelve y que desarrolla explícitamente en el Sermón de la Montaña. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay que estar claro, hermano, para buscar la misericordia de Dios tiene que haber algo primero, un examen de conciencia, mea culpa, sé que he pecado, sé que he hecho mal, de palabra, de obra, de omisión, y esto nos lleva a nosotros a ser conscientes en la manera en que nosotros sabemos qué es bueno, qué es malo, qué es de Dios y no es de Dios. Y en ese examen de conciencia, para eso está un decálogo. De cara primero, ese amor a Dios, como también al amor al prójimo, como a mí mismo. Y muchas veces nosotros decimos amar, pero no amamos a Dios, ni amamos al prójimo, ni nos amamos a nosotros mismos. Porque a través del amor de Dios transformará nuestro corazón en manera de pensar, sentir y de actuar. Y eso involucra también en la fe a cómo está la evangelización y la catequesis para con nosotros, para que también haya una relación
recíproca de nuestros hermanos en el amor, en el sentir, en el actuar, en la manera de vivir. Y hablando en este año jubilar, cuando queremos obtener esta gracia, hay que hacer un examen de conciencia, hay que arrepentirse. Cuando yo preparaba a los niños de la primera comunión, les decía que tenemos que hacer un examen de conciencia en lo que ellos tuvieron de conciencia de lo que hacían en su vida y lo que esto repercutía en actitudes no dignas de hijos de papá y mamá, de los hermanos y de los amiguitos. Y el niño ha ido creciendo ya en una conciencia cuando uno le empieza a decir desde niño, pórtate bien, eso no se hace, cuídate, estudia, asume tus responsabilidades, pon orden, es hora de dormir. Y nosotros ya a media vida, a veces, todavía nos ponemos a echarle la culpa a papá, a mamá, al esposo y hasta el mismo Dios. ¿Cuándo vamos a aprender a nosotros a ser culpables? Y la manera es cuando yo hago conciencia que he actuado mal de palabra, de pensamiento, de obra. Y eso nos tiene que ayudar en esta primera parte a reconocer, ante un examen de conciencia, de un momento en qué tanto ponemos a Dios en primer lugar, qué tanto aprendemos no solamente a jurar el nombre de Dios en vano, sino cuando yo me llamo hijo de Dios no me comporto como tal. Es cuando le exigimos a los demás, pero ¿cómo me exijo yo? Como Dios me está exigiendo, pero en una manera humilde de que me porte obedientemente, humildemente, en las actitudes y comportamientos que debe ser digna de un hijo de Dios. Lo mismo es cuando se te va a exigir esa actitud, ser digno de una educación que papá y mamá te están dando. Te están dando en el colegio, el país. Todos vamos educándonos y vamos a seguir corrigiéndonos y enmendando nuestras actitudes. Entonces, en este momento que nosotros hacemos examen de conciencia ante Dios y pedimos su misericordia y el perdón, esto nos va a llevar también a reconocer ese amor que Dios ha tenido para conmigo mismo también tener ese amor de cuidarme y preservar mi actitud de comportamiento de cara a Dios y a los demás. Como también entonces trataré de vivir esa actitud que muchas veces es buena, pero también indiferente y que nos afecta y nos va haciendo daño, como también nosotros seguimos haciendo daño y que hay que corregir esos daños que muchas veces el único que puede enmendar es Dios, pero tiene que ver un paso de parte de nosotros y de parte de los demás a dialogar y a renovar los sentimientos de confianza, los sentimientos de poder creer y esperar en el otro ese cambio, de que las cosas quizás se den de una manera consciente e inconsciente, porque muchas veces hay que estar claro cuando muchas veces escuchamos una actitud que hasta el mismo Dios será el único juez, una persona que se suicida, una persona que a veces sin querer toma una decisión indebida, ha perdido la conciencia, no pensó, ya creyó que era la de una última determinación y abrumado o simplemente llevado por la presión de los demás, cree o decide que la muerte es la solución a los problemas. No, hay que ver la situación de Judas. Él claramente no creyó ni esperó en la misericordia de Dios porque lo había traicionado. Entonces, el Señor nos sigue abriendo esta gracia de arrepentirnos. Y nosotros tenemos que ver como el ladrón que estaba al lado. Cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Creyó y esperó que era el Hijo de Dios y que estando viviendo ese suplicio, iba camino al Padre, en el cual creyó y esperó porque lo llevó a ese momento, el culmen de la cruz para la salvación de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que estar claros hoy qué tanto Dios nos ama y si yo me amo, quiero corregir y proponerme cambiar mi actitud y comportamiento de hombre pecador, de hombre que ha sido desobediente, un hombre que no se ha encaminado ante la fe en el proyecto del amor de Dios y un estilo de vida. Entonces eso nos lleva muchas veces a la confesión. ¿A qué voy a ir ante Dios? A confesar mis pecados en la cual he cometido yo o han llevado por la influencia de lo que me rodea o de las personas que me rodean y en la cual yo me presté, actué
en conciencia, sabiendo que era malo, que no era bueno y que muchas veces por eso es mejor. Y ahora lo compartía, que estuve unos días de descanso con mi familia en otro país, pues me compartía el sticker ese, no veo, no escucho, no hablo, porque hay que vivir mucho la virtud de la prudencia, la virtud de la mansedumbre. Y muchas veces nosotros hablamos más de la cuenta, o pensamos más de la cuenta, o escuchamos más de la cuenta. Entonces nosotros tenemos que estar claros ante la misericordia de Dios. Voy a confesar que he hablado, que he dicho, que he actuado, para entonces recapacitar. Por eso cuando confesamos, invitamos a la gente no solamente a una penitencia, sino que esto va a crear una conciencia de redimir esos pecados que hice con otra actitud buena que debo corregir, pidiendo perdón o dando el perdón o enmendando si a veces he robado. Para eso ponemos la obra de misericordia. En otro caso, y hoy, ¿ves? Esto nos lleva a cómo a dar un paso de enseñarle a los demás lo que queremos que crean, que yo quiero ser bueno, que voy a actuar bien, que voy a ser más humilde para ser obediente y asumir mis responsabilidades. El problema es que muchas veces actuamos ante un amor sumiso, un amor de juega vivo. Con la gracia de Dios no se juega, hermano. Con la gracia de Dios que Dios nos da en el perdón para con los demás, no puedo jugar, me perdonas una, me perdonas dos, me perdonas tres. Hace un momento, antes de llegar al canal, vi de un video donde muchas veces decimos cosas como le decía a la mujer al hombre, te baja y cierra la puerta, no sé más de ti y aquí acabó todo. Y el hombre abría y cerraba la puerta, abría y cerraba la puerta para ver si la persona recapacitaba. Porque muchas veces buscamos derramar la gota del vaso y si ya dijimos o decidimos algo, ya no queremos dar un paso atrás y si lo vamos a dar, ya el otro dijo, si así lo dijiste y así lo quieres, hasta ahí lo dejamos. En cambio, Dios nos sigue abriendo el portal de la misericordia en su amor. Sea la situación que sea, nosotros tenemos que aprender a ver todo lo que le pongamos delante a Dios. Dios nos va a perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento. Y esa es una de las cosas que más tenemos que volver a practicar en las confesiones. ¿Te arrepientes? ¿Estás consciente del acto que estás haciendo? Recapacitar y no volver a cometer los mismos errores o permitir que estas cosas sigan pasando en tu vida porque te hace daño a ti, le hace daño a los demás. Muchas veces no entendemos eso. Un pecado personal es un pecado social que muchas veces repercute en la casa o en lo que trabaja o con lo que estudia y muchas veces o nos siguen sobrellevando o aguantando o nos apartan y nos ignoran. Y eso es la actitud del amor de Dios para con los hermanos, con la familia, con los que vivimos y hacemos la vida. Entonces para eso existe, primero, esta actitud que le pedimos a Dios, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al haberme confesado y recibido la misericordia de Dios, también tengo que coger el arrepentimiento del otro, como ir a dar al paso también al otro, de que yo también te perdono, para poder entonces ir creando ese espacio de confianza de que una cosa es un beso, un abrazo, un tender la mano uno a otro, para abrir el compás de diálogo, de escucha, o borrón y cuenta nueva, como ha sido con Dios, lo hacemos también en nuestros corazones y en nuestra vida, porque si no, acumulamos eso y que yo perdono, pues no lo olvido. El perdonar sí, el no olvidar es para no cometer los mismos errores y recapacitamos ante las situaciones de las personas en la cual deseamos no haya más daño a nivel de pensamiento, verbal y de actitudes que no son dignas de un esposo, una esposa, en la relación de pareja, en la relación de los hermanos, en la relación de la comunidad, y por eso muchas veces volvemos atrás. Bueno, nos avisan del cambio comercial, vamos y regresamos, porque ahora la cosa se puso interesante y seguimos brindando, María, en este año jubilar que el Señor nos regala, sobre todo peregrino a la esperanza.
Continuamos con nuestro programa Un Cafecito con José y María y veamos ahora cuando nos dice también la otra parte del perdón. Dice claramente 28:42. Es como no es único la enseñanza de Jesús, sed pues perfecto como vuestro Padre perfecto, celestial es perfecto. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Un mandamiento nuevo os doy, que es améis unos a los otros como yo os he amado, que os améis también unos a otros. Es imposible guardar el mandamiento, el Señor imitando de afuera el modelo divino. Es necesaria una participación vital que salga de lo más profundo del corazón. En la santidad, en la misericordia y el amor de nuestro Dios, solo el Espíritu por el que vivimos puede hacer nuestro el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Entonces se hace posible la unidad del perdón y nos encontramos, perdónanos unos a otros como Dios en Cristo nos perdonó. En el 28:43 nos dice, las palabras del Señor sobre el perdón, el amor que ama hasta el extremo, se convierten así en realidad viva. La parábola del siervo despiadado, que corona la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, termina con estas palabras, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. En efecto, allí, en lo más profundo del corazón, todo se ata y se desata. No está en nuestro poder no sentir ni olvidar una ofensa, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo transforma la ofensa en compasión y purifica la memoria transformando la herida en intercesión. 28:44. La oración cristiana se extiende al perdón de los enemigos, transfigurado al discípulo configurado con su maestro. El perdón es un punto culminante de la oración cristiana. Solo los corazones que se adaptan a la compasión de Dios se pueden recibir se puede recibir el don de la oración. El perdón da también testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. 28:45. No hay límite ni medida para este perdón esencialmente divino. Ya se hable de pecado, como en Lucas 11:4, ya de deudas, como en Mateo, somos siempre deudores. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. La comunión de la Santísima Trinidad es fuente y criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración, sobre todo en la Eucaristía. Dios no acepta el sacrificio del sembrador de la discordia, sino que le ordena que se aleje del altar para reconciliarse primero con su hermano. En efecto, a Dios no se le puede apaciguar con oraciones que traigan la paz. Para Dios la mejor ofrenda es la paz, la concordia fraterna y un pueblo hecho uno en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hermano, ahí volvemos a lo que veníamos hablando. Pues cuando la gente ya derrama la gota del vaso, te dice, me debes una, me debes dos, me debes tres. ¿Quién somos para llevar cuenta del delito? Muchas veces el Señor nos dirá, pues, ¿quién perdona, quién ama más? El que más se le ha perdonado. Y nosotros, muchas veces, cuando vamos a las confesiones, una cosita, dos cositas, entonces tú dices, ay, qué santo, qué bueno, se porta bien. Pero no, es la vergüenza de no pecar, no decir el pecado que he cometido. Somos unos sinvergüenza para cometer el pecado, pero no somos sinvergüenza de decir, mira, realmente me quiero arrepentir y las cosas tienen que ser, porque hay una vergüenza de que no he estado siendo un buen hijo y digno de Dios, o como pareja, como hermano, como compañero de camino, pues a veces de la comunidad. Entonces en esta actitud, perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos al que nos ofende, es la actitud que haya arrepentido, ¿cómo damos el paso? Lógicamente, vamos a ver algo importante ahora, que lo volvemos a repetir, la tercera parte. Yo puedo querer dar un paso, pero si la otra persona está cerrada, no quiere saber de mí, no hay manera de entrar en el diálogo ni de poder reencontrarse con una persona, la disposición es lo importante. Usted quiere llegar y dar ese perdón, hacer las paces. Y lo que decía lo último numeral, lograr la paz. Para conmigo y para con el otro, también sintamos esa paz
muchas veces, de que a veces podemos dar el perdón, pero la persona nos dice, bueno, está bien, te perdono, pero hasta ahí. Tú allá y yo acá, tú con lo tuyo y yo lo mío. A veces hay que ver en la parte que más el Señor quiere hacer en su misericordia ahora es sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, sanar nuestras relaciones muchas veces. Porque muchas veces hemos tomado mucho tiempo o le hemos dado larga para este paso de dar el perdón o de buscar el perdón del otro. Y muchas veces nos vamos simplemente a lo del catecismo de la iglesia, que nos dice en lo que son los mandamientos de la iglesia, me confieso una vez al año, para Semana Santa, para Navidad. No. Yo vuelvo a insistir a la gente, en la pandemia nos enseñó mucho que hay que vivir al día a día. Y hay gente que se muere sin arrepentirse. Y basta aunque haya la misericordia de Dios, habrá que pagarla en el purgatorio. Y muchas veces dejamos de creer porque lo que menos Dios quiere es que lleguemos a ese lugar, pero es un estado donde vamos a tener que purgar nuestras penas por no habernos arrepentido y por eso están los rosarios y las intenciones de misa muchas veces, porque no ponemos orden en nuestra vida y en nuestro corazón, y esto va a repercutir porque nos vamos a ir con una situación de un sentimiento enfermizo, no solamente del cuerpo, sino del corazón, del alma, que es el odio, el rencor, el resentimiento. Yo le digo a la gente, el único que sufre de rabia es el perro. Nosotros sufrimos de molestia, de incomodidades, y muchas veces hay gente que sigue arrastrando la manta. Esto me lo hizo cuando yo estaba niño, cuando estaba joven, cuando estaba adulto, y seguimos arrastrando y no nos deja crear confianza, ni hacer vida en paz, ni creer en el amor de Dios, ni creer en las relaciones de confianza y de seguridad con las otras personas. Entonces nos creamos una coraza como la tortuga. No quiero esta relación, no quiero esta amistad y simplemente nos mantenemos fríos y calculadores. No, hay que abrirse a buscar y dar el perdón al otro. Y para eso, lo decía el texto en antes, hay que orar. ¿Cuántos orar por nosotros? Pues también hay que orar por los otros. Y esta es la actitud que hay que orar para poder dar este paso de encuentro, del diálogo, y que también, así como mi corazón está en una disposición para con los otros, hay una disposición del otro hacia mí. Y muchas veces, a veces hay que orar mucho, porque así como nos costó corto o largo tiempo para dar este paso de buscar el perdón de Dios y sanar esa herida y saber que no va a haber aquel momento en el cual voy a seguir llevando ese sentimiento allí. Y yo le digo a la gente, tanto en el yo confieso como cuando en la confesión, la actitud es de entregarle el paquete al Señor. Señor, aquí está, ya estoy dispuesto, esto pasó, no debió haber ocurrido, aquí está, para que entonces haya por cuenta nueva. ¿En qué? En el hielo, en la arena. El Señor no lleva cuenta del delito. Quienes llevamos cuenta del delito son nosotros y por eso nos vamos vulgarmente a decir, me debes una, me debes dos, me debes tres. Y por eso, al acumular, yo nunca olvido cuando leíamos el texto de cuando el Señor dice que perdonar 70 veces 7, le decía, pues muchas veces, como una vez una contadora igual que yo, decía, yo lo perdonaba a él más de 500 veces. Digo, pobre viejo, que la vieja que ha llevado control de, imagínate, las 500 veces. Mira, déjalo, quizás te estaba haciendo daño o tú le estás haciendo daño, mira, esto se acabó, no funciona. No, entonces muchas veces nosotros, cuando viene el texto, claramente que nos dice que hay que llamar y corregir a la persona, después buscar a 2 más testigos y tratar de también llevar a la comunidad, mira, no te portas así, no, esto no es bueno, estás haciendo mal para ti y para los demás. Entonces muchas veces hay gente muy cerrada. Es que así soy, así seré, y el que quiere me coge, el que no, me deja. Eso no es la actitud de un cristiano. Muchas veces hasta esta contrariedad es con el mismo Dios y estás haciendo daño tú mismo. Entonces, en la actitud de la misericordia de Dios, por eso este texto del catecismo nos habla del perdón del corazón. Nuestro corazón, cuando nos dice ahora el texto, dentro de unas semanas, unos meses, nos va a tocar entrar en el texto de Cuaresma, donde dice que el Señor quiere que circuncidemos nuestro corazón. El corazón tiene 2 membranas, derecha e izquierda.
y tienen sus funciones. Pero muchas veces el circunstancial del Señor es porque mi corazón está amando a Dios o está amando a los demás y ni a nosotros mismos, nada más una parte, pero la otra parte está llena de basura y de cosas malas, de odio, resentimientos y de actitudes que muchas veces nos lleva a que más que salgan perlas y cosas buenas y hermosas en nuestra boca y pensamientos, salen de puras sapos y culebras. Entonces nosotros muchas veces, es como yo nunca olvido, uno trata de corregir a gente que es muy mal hablada, es muy palabrisucia cuando habla con uno. Entonces uno le incomoda y le causa recelo ya estar con esa persona y alrededor de ella. Entonces viene y uno trata de corregirla. Es que así soy yo, así me... No, señora, eso crea mala actitud, mala presencia de ustedes. Como cuando una persona te dice, mira, yo te amo, pero tienes mal aliento. Entonces puede ser un problema estomacal, puede haber alguna situación de aseo. Entonces usted, lo mismo, cuando usted no se asea bien, pues ahora te ponen los desodorantes. Yo que estaba en el súper el sábado, viene y ve y dice 72 horas, 90 horas, y yo dije, mira, hay que ver el humor y hay que ver el ambiente donde uno está, porque si no realmente, pues, ¿quién quiere estar al lado de uno con mal olor? Y a veces uno, por más que se cuide, estás en el metro o estás en el metrobús o en un ambiente donde hay mucho calor, pues lógicamente se te va a pegar el olorcito de esa persona. ¿Y qué va? Hay que cambiar. Yo siempre traigo 2 camisas de carro y desodorante, y ahora he comprado unas toallitas y me lavo porque, claro, uno va creando con el calor donde vivimos, pues este ambiente. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos también, cuando vemos al otro, quizás también el otro, ¿qué quisiera corregirme? Pero qué abierto estoy a esa sugerencia o esa corrección de que hay que dar un tono de mejorar. Hay un tono de corregir y ver que la gente nos ama, pero quiere que cambie o mejore algo que no está bien y que puede dar un paso de alejarse o romper una relación más cercana o cercana con nosotros. Entonces, esta actitud, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos, ahí está, a la medida que Dios me perdonó, también estoy perdonando al otro, y ayudará también al otro a perdonarme a mí a la medida que Dios me perdonó, y que también esto nos era a no llevar más cuenta del delito. Entonces, esto nos ayuda a ver de qué manera también me voy a empezar yo a perdonar. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? No debí permitir que me llevaran a esto o a esta situación. Entonces, muchas veces también nosotros tenemos que ir aprendiendo a poner en la mano del Señor, que escuchamos mucho, que hay que sanar, sí. Nos sanamos del resfriado porque nos dan antibióticos, pero también para todo esto que hay que sanar del cuerpo nos dan dosis, y para eso hay que vivir de propósito en la oración, en la confesión y sobre todo la disposición de ir creando ese ambiente cercano para dar el paso de la apertura del diálogo o de expresar un sentimiento. Yo nunca olvido cuando me encontré una persona en la vida muy joven, me dijo, yo te perdono, pero cuando yo me la topé, pues me le fui a dar un beso y un abrazo y me hizo así. Y cuando yo le comento a una persona, no, es que ella te perdonó de esto, pero no de lo demás. Entonces, ¿qué tipo de perdón? A medida, esto sí, esto no. Hasta aquí y ya, no. O abro el compás o no abro el compás. Estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Y esa es la actitud en este año jubilar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Porque hay una gracia de esta indulgencia que si estamos confesados y hemos cumplido con el propósito claramente de cumplir los requisitos para recibir la indulgencia, usted llegará a morir en cualquier momento, se perdonó todo. No vas para el purgatorio, vas directo para el cielo. Nos avisaron nuevamente, podemos decir, seguimos brindando un confesito de María, y sobre todo, recordemos, somos peregrinos plenamente de esta gracia del año jubilar que el Señor tiene en su amor de perdonarnos.
Continuamos nuestra parte, última parte de nuestro cafecito sin María, y hablamos sobre estos pasos que hay que llevar. Primero, reconocer que se ha sufrido un daño. Cuando nos tenemos que aprender a poner la mano al Señor para perdonar, esta actitud dice, elegir la opción de perdonar. Ya di el paso de que quiero perdonar. Tercera, aceptación del sufrimiento y de la rabia. Y cuarta, incorporar estrategias para protegerse. ¿Qué pasa? Muchas veces la expresión explícita del perdón nos lleva a la actitud de que muchas veces fuimos muy flexibles o corrimos mucho gusto a cosas que nos hicieran daño o que estamos haciendo daño y la gente no lo permite. Entonces, a veces hay que poner un parámetro. Mira, creo que no es la manera buena que me estás tratando, es una actitud ofensiva, no es la más debido, y por eso está el valor del respeto. Muchas veces permitimos que la persona nos bulee, la actitud de maltrato físico, verbal, y que muchas veces creemos que es bueno o que es malo. Entonces, la actitud de aprender a perdonarme es cuando yo sé que he cedido algo indebidamente y que no estoy dispuesto a que esto vuelva a ocurrir. Entonces, ya seré más comedido en las personas y en las relaciones que tengo para no caer. Ejemplo, nosotros decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. El Señor siempre nos va a preparar desde el corazón y psicológicamente a que si soy, ejemplo, yo diabético, no te tomes, no te comas, porque va a haber la consecuencia que va a tener en el cuerpo y que esto va a crear también una actitud psicológica que te va a molestar, incomodar, porque dice, ¿por qué lo comí? No debí haber permitido, o sea, que cuando el Señor nos da la fuerza de no nos dejar caer en la tentación es porque yo sé que no debo comprar, no debo gastar, no debo comer, no debo ir, no debo hacer, no debo inmiscuirme o meterme con cierto tipo de gente o de cierto ambiente que yo sé que me va a perjudicar y me va a hacer daño. Entonces, el decirle al Señor, no nos dejes caer en la tentación, el Señor te está diciendo, cuidado, pele el ojo. Y por eso tenemos, y lo pongo ejemplo, cuando andamos en la carretera, caminando, en bicicleta, en carro, cuidado que viene una curva, cede el paso, el alto. Todo esto también es en la actitud cristiana, para yo poder llevar una vida correctamente. Por eso está la vida de oración. A nivel personal, a nivel Fiel Santísimo, está el Santo Rosario, está la lectura meditativa, está la lectura de la hora, está la lección divina. Entonces nosotros vamos a tener diferentes cosas que nos van a ayudar para poder vivir esa realidad de poder ponerlo en las manos del Señor. Si nosotros hablamos hoy de sanar nuestra herida y lograr orar para que sane el Señor la herida del otro y podamos dar este paso, hay que estar claro, cuando nosotros tenemos una heridita, hay que ponerle medicamento. A veces hay que poner antibióticos, hay que poner 1000 cosas. Hay pomadas, hay inyecciones, hay medicina para tomar. Entonces eso va a sanar aquí afuera. Pero allá adentro va a estar sensible. Entonces, para que eso sane también, porque está dentro de otros órganos y del parte del cuerpo, me voy a cuidar de que nadie me lo resienta a nivel de afuera como de dentro. Entonces tengo que cuidarme y dejarme cuidar y atender eso para que sane totalmente. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta si todavía nos tocamos o rozamos con algo, con alguien, puede causar daño. Entonces yo me daré cuenta hasta dónde he permitido y que el Señor también ha hecho su parte de sanar esa herida que hay en mi corazón y en mi vida. Entonces, para dar ese paso, que ya no voy a entrar en controversia, porque es donde vamos a la parte que hablé en el pedazo, en el aspecto
La segunda parte es, yo te perdono a esta medida. Entonces, la persona, como le decía, puede decir, yo te perdono, pero hasta ahí, ya. No. El paso del perdón es abrirnos confianza al diálogo y a las relaciones nuevamente con la persona, que quizás aquel sanó o no ha terminado de sanar, pues dará el paso y pues pueden ser personas que más nunca te vuelvas a encontrar o que tienes que tener una relación en una oficina, en una casa, una barriada. Entonces hay que ir viendo estas actitudes, como uno lo ve a veces, una molestia de le tiró el carro, le pasó algo con el perro, con la vecina, entonces se cambian de acera o evitan relaciones. Hasta cuando yo lo decía el otro día, una vecina decía, no puedes jugar con el vecinito, porque yo te había peleado con la mamá. El problema es con la mamá, no con el niño. Y muchas veces nosotros creamos nuestra dolencia a que otros la sufran y que muchas veces no sanamos y hacemos daño también a otros. Entonces ya estaba la parte del pecado personal, convierte en un pecado social. Entonces nosotros tenemos que estar delante de los pies del Santísimo, en la Eucaristía. Señor, ayúdame a sanar esta situación de mi historia. Veamos, hay muchas situaciones que hay que sanar, que son del vientre de la madre. Hay muchas cosas que hay que sanar que fueron en casa, con los familiares, con la abuelita, con el papá, la empleada, con algún hermanito, vecino. Hay que sanar, porque si no, esto va haciendo mella al crecer y al ir teniendo relaciones con los demás. Entonces, muchas veces, esto también tiene que ver si hemos estado en un colegio, los amiguitos, los profesores, también esto lo vamos a ver reiterativamente si nosotros lo hicimos con alguien o en alguna situación. Entonces hay que estar claro de qué manera el Señor nos invita ante su misericordia ser sanados y restituidos con la fuerza de Dios. Ya nos hablaba la lectura esta semana, a vino nuevo, odres nuevos. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que sane nuestros corazones, que sane nuestra historia, que sane nuestra vida, porque hay gente que sigue frustrada, gente que sigue dolida, gente que sigue sentida y van a morir así. Se han enfermado y viven en ese odio, ese rencor, en ese sentimiento, lo que me dijo o me hizo o que ocasionó en mi vida, y que muchas veces uno lo sigue oyendo en los niños, en los jóvenes. ¿A qué le dio y a mí no me dio? ¿A qué le hizo y a mí no me hizo? No, hermano, siéntete feliz que primero que Dios nos ama a todos y somos algo especial. Y en ese perdón el Señor va haciendo obras grandes y maravillosas en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces seguiremos tocando todos estos temas que hay que tratar para gozarnos de esta gracia del año jubilar y que el Señor nos programó un año de gracia y bendiciones. ¿Qué quiere? Que abramos el horizonte a vivir y a convivir con todos los demás y que los demás también tengan una actitud de vivir y convivir con nosotros con alegría, con esperanza, ser felices, no gente que anda triste, amargada y frustrada en la vida. Hay gente que mejor ni salir, ya salen de la casa, hay tráfico, va a llover, ay, que hace mucho calor. Gente que se pasa quejándose y a todo le pero no, ay, qué feliz, mira, salió el sol, está lloviendo, nos va a refrescar, bueno, hay que orar para que Dios abra el camino. Todo unas cosas uno tiene que ir poniendo al Señor. Señor, ayuda a esta persona que cambie, que mejore, que sane, que hay una tregua. Entonces, yo creo que hay que estar claro. Dios nos quiere en relaciones de lo que nos dice el mandamiento. Ámense los unos al otro como yo los he amado. El amor es una relación del hombre y la mujer, de los hermanos, de los amigos. Estamos llamados a vivir en una sociedad. Pasamos de ser individuos a ser personas y a ser hijos de Dios. Y en cada una de esas etapas nosotros nos vamos a formar en valores, en mandamientos, en la palabra, en educación profesional, en todos los niveles vamos a tener una formación que es constructiva y edificante para nuestra vida en el corto o largo tiempo que vivamos. Y es cuando vamos dejando huellas y recibiendo huellas de los demás, del amarnos, del perdonarnos, del compartir la vida. Entonces sigamos, con el Señor de María, brindando
y alegrándonos en la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sobre todo, Santa María la Antigua nos brinde con su manto maternal. Y no olvides seguir apoyando en tu canal con nuestras donaciones y tu oración.